¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este evento de Art Ladies más Mendoza. ¿Sí? En primer lugar, quiero presentarme y comentarles quién soy yo, quiénes somos las personas que estamos organizando el capítulo de R Ladies Mendoza. ¿Sí? Mi nombre es Ana Laura Diedrich, acá estoy. ¿Sí? También se ha sumado recientemente Beatriz Soria, ahí puedes saludar, te presenta. También está con nosotros Jan Estrapa, ¿sí? Que me acompaña desde los inicios del capítulo de R-Lady Mendoza por allá en el 2018, acompañándome en este frente de batalla. Y se ha sumado también Jess Garriga, por ahí anda también. Muy bien. Así que cualquier duda, pues ya saben quiénes somos. Bien. ¿Qué es R-Ladies más? ¿Sí? O R-Ladies, R-Ladies Plus, si lo decimos en inglés. Es una organización mundial, sí, que promueve la diversidad de género dentro de lo que es el ecosistema del lenguaje de programación R. El objetivo es que mediante encuentros, mentoreos o meetups, ¿sí? Logremos integrar a más personas en un ambiente amigable, seguro, al uso de esta tecnología que se usa muchísimo en ciencia de datos. ¿Qué es R? ¿Sí? ¿Qué es el lenguaje de programación R? Porque yo le estoy hablando de R Ladies más, entonces quiero explicarle cada una de esas partecitas. El lenguaje de programación R es uno de los tantos lenguajes que hay para usar arriba de nuestras computadoras y darle órdenes a nuestras computadoras. Particularmente nació este lenguaje de programación para ser utilizado en estadística, en manipular datos, en resolver, encontrar la información que nos interesa a partir de los datos. Nació desde un lenguaje que se llamaba S, fue creciendo, luego pasó a la versión de R, y hoy en día es muy popular, bastante utilizado, y hay una cantidad enorme de funcionalidades extras que se pueden sumar a R que se denominan paquetes. Todo lo que es la información extra que hay. Algo muy importante de este lenguaje de programación que es basado en un proyecto de GNU o software libre, por lo tanto ustedes no tienen que pagar para utilizarlo como otros software estadísticos que son muy caros, ¿no es cierto?, de utilizar, y la comunidad hay bastante información de cómo usarlo. Sí, esto un poquito yo lo mencioné, y uno de los objetivos por qué usar R es por justamente este tema que es un software abierto, gratuito, hay una comunidad extensa a nivel mundial, está todos estos capítulos y comunidad de R-Ladies más también que les pueden apoyar, entonces no tenemos límites en eso en cuanto al uso. Hay paquetes para lo que se necesite, ¿sí? En este meetup en particular vamos a presentar uno, ¿sí? Algunos, varios. Vamos a hablar de qué son estos paquetes. Uno de los más conocidos, de las funcionalidades más conocidas, si ya han estado usando R, es el paquete de Tidyverse. Tidy de inglés quiere decir de ordenar, de mantener ordenado, para manipular los datos, ¿sí? Que trabajamos con datos que nunca van a estar ordenados y bonitos, no nos viene todo bonito para ya empezar a trabajar, siempre hay que hacer una limpieza previa, ¿sí? Entonces en este paquete, una costumbre muy común que se ha empezado a dar en el mundo de R es que cada paquetito tenga su logo en forma de hexágono, ¿sí? Porque después los pegamos y queremos ubicar esos hexágonos en nuestras computadoras. Como acá se arma un panel de paquetes. Y acá hay varios paquetes para manipular distintos tipos de datos, para leer los datos separados por coma, texto, para graficarlos, ¿sí? Porque todo lo que implica un proceso de ciencia de datos es abarcar, trabajar con datos en distintas etapas, ¿sí? Algo que yo quise traer es que hay paquetes también desarrollados por personas de Latinoamérica. Yo traje acá, puse algunos,
¿sí? Hexágonos, y acá me doy chivo también de un paquetito mío, de mi paquetito Frost, pero hay muchos paquetes, por ejemplo, este de información del censo de Brasil, este paquete que viene así, por ahí este mapa, no sé si resuena, ¿qué les puede resonar este mapa? Buenos Aires, muy bien. Muy bien, yo por ahí pensé que no lo íbamos a adivinar porque estamos acá en Mendoza. Este mapa habla de datos del conurbano, ¿sí? Por eso están como los cordones marcados, ¿sí? Después hay un paquete que es un conjunto de paquetes, el Polarverse, que hay varios paquetes referidos a análisis de datos más orientados a las ciencias sociales o políticas de Argentina, como por ejemplo analizar los discursos legislativos, la parte de, bueno, este paquete también, una encuesta permanente que realiza una de estas universidades en Buenos Aires que salen a relevar, a hacer encuestas. Bueno, hay paquetes que analizan esos datos. Después están estos datos en español, ¿sí? Que son de un libro muy conocido para aprender ciencia de datos utilizando Tidyverse, que podemos tener este dataset manipulado en español. Este es un paquete también de un argentino, de Helio, para graficar ciertas curvas en los mapas meteorológicos. Guaguas, ¿de dónde creen que es ese paquete? Chile. Es una base de datos de nombres de bebés de Chile, ¿sí? Y también hay un paquete, por ejemplo, de agroclima que maneja base de datos e indicadores del INTA. Entonces, hay muchísimo, hay muchísimo. Por ahí cada persona se concentra en lo que va a estudiar, en lo que va a trabajar, pero sepan que el universo de R es muy, muy grande, ¿sí? Bien. Eso es lo que es R, pero ¿por qué surge y el interés de Arleidis, que empieza por allá luego del 2016 en los primeros capítulos en Estados Unidos? Porque se empezó a notar esto, que quienes desarrollan esos paquetes, que es programas, software en R, en ese momento tan solo un 11,4 de quienes los mantenían eran mujeres, ¿sí? Entonces se nota una disparidad muy grande en la parte de participar en la comunidad y se plantea este tema de querer incorporar, digamos, a toda la comunidad que está subrepresentada, ¿no es cierto? No solamente las mujeres, sino minorías de géneros, ¿no es cierto? Mujeres trans, personas no binarias, genderqueer, género, etcétera, para animarse a participar en esos entornos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en esos entornos, sobre todo algunos muy tecnológicos, no son muy amigables esas reuniones, o esos hackatones a veces se tornan competitivos, uno no los encuentra tan amigables, aceptables. Entonces surge la idea de realizar esta comunidad de R-Ladies para hacer un entorno más amigable y permitir que las personas que se sienten subrepresentadas en la comunidad R tengan un espacio seguro para poder exponer, poder presentarse, ¿sí? Porque queremos más personas, ¿no es cierto? Mujeres, personas no binarias que puedan estar programando en R, desarrollando, disertando, siendo líderes en la comunidad. Estas son fotos de distintos meetups, eventos en todo el mundo. Estas son fotos de algunos meetups anteriores que hemos tenido desde el 2018 hasta acá, ¿sí? De Arley más Mendoza, que hemos participado también en un FLISOL, que es un festival latinoamericano de software libre. R es un lenguaje de software libre, así como lo es Python. Distintas reuniones, hay algunos meetups que han sido más taller, pueden ver que acá estamos con las computadoras, ¿no es cierto? Más de meter manos al código. Hoy en día es más una charla, una conferencia, pero hay encuentros, meetups, que los hacemos más tipo taller, de estar ahí codeando a la par. Sí, todo es en R. Bien. Como les dije, R-Ladies hay capítulos en todo el mundo,
hay muchos puntitos que se superponen por acá, ¿sí? Ha crecido la comunidad bastante, hoy en día tenemos 216 capítulos en todo el mundo, se estiman más de 100.000 personas que pertenecen a la comunidad en 61 países, y hoy en día en Argentina tenemos capítulos en Buenos Aires, Córdoba, en La Pampa, en General Pico, estamos en nuestro capítulo en Mendoza, Resistencia a Corrientes, San Carlos Bariloche, Santa Fe, Santa Rosa La Pampa y en Ushuaia, ¿sí? Así que hasta ahí, hasta el sur del mundo, hay un capítulo de Art Ladies más. Bien. Eh, Vamos a aclarar que las actividades de la comunidad de Art Ladies más son todas actividades gratuitas, no son cursos extensivos de acreditación o de posgrado, podrían serlo, pero no es el objetivo ahora de la comunidad. Son talleres informales y colaborativos, los hacemos sin ánimo de lucro y por lo tanto con todo el corazón y el pulmón y esfuerzo de quienes somos voluntarias y voluntarios de este capítulo, ¿sí? Y tenemos un código de conducta, ¿sí? Para pertenecer y participar, ¿sí? Que implica respetarnos a todos. Y bueno, hay unos reglamentos en cuanto al uso de la marca y lo que implica. Particularmente, por ejemplo, hablando de la marca de Art Ladies, antes era únicamente Art Ladies, pero hay muchas personas que no son, digamos, que pertenecen a los capítulos de Art Ladies y no son mujeres cis. Entonces surgió toda una discusión de este rebranding y democráticamente, hablándolo, esto fue más de un año, creo que fue ida y vuelta, han agregado el más para representar a todas las personas que no se estaban subrepresentadas, ¿no es cierto? Así que ahora es Art Ladies más, ¿ok? Bien, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Sí? Esto todavía ni empieza y yo ya les estoy pidiendo ayuda. La idea es que nos pueden ayudar, a lo mejor podemos tener una idea de exponer algo, armar un taller y nos falte un lugar donde hacerlo, nos pueden proponer un lugar, brindarnos el contacto con un lugar, o alguien consigue un contacto para brindarnos el coffee break, un sponsor. También enfatizamos esto, ¿no? Recomendar a otras personas que uno conoce en el taller, ¿no es cierto? Otras personas que están en un taller de Art Ladies, que eso es lo más lindo de estos encuentros, que se generan contactos y aprender a recomendar a la otra persona, ¿no es cierto? Viste que siempre, si no estamos siempre en ese círculo, como yo, y vemos esos paneles, ¿no es cierto?, de solo hombres, no están ahí invitando a otros, entonces la idea es que también ustedes participando inspiren a otras personas a participar, a que se animen a exponer sus trabajos, ¿sí? Que esto sea también parte de algo colaborativo, algo que podamos construir entre todos. Bien. Se pueden contactar con nosotros en este correo, mendoza@artladies.org, y si no, el grupo de amistad, ¿sí? Que también estaba en el formulario que difundimos, el enlace, si no, pueden escanear este QR o vuelvo a esta Firmina luego. ¿Sí? Bueno, esos son los contactos, puedo volver a esta Firmina. También hay un Slack, ¿sí? Que es una plataforma donde se arman grupos de chats, donde hay art ladies de todo el mundo, y hay muchos canales según en lo que cada uno trabaje, y se puede conectar, encontrar intereses. Es muy interesante cuando alguien quiere armar redes para un trabajo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué nos trae hasta acá hoy? ¿Sí? ¿Por qué realizamos este meetup hoy? ¿Sí? Nuestro encuentro de hoy se denomina Ciencia de Datos para la Memoria, ¿sí? Repensando la dictadura desde el lenguaje de programación R, ¿ok? Lo estamos realizando entre Arley Dismas Mendoza, que ya les mencioné, y también el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la UPE. Dentro de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información hay una materia que es Ciencia de Datos también, entonces compete y les interesaba este evento. No, me equivoqué.
Me equivoqué, salté a la parte de que no tenía que saltar, no me odien, eh, ya lo arreglé. Bueno, ¿por qué estamos acá ahora? Estamos por el tema de ciencia de datos, entonces yo les quiero dar una muy breve introducción, ¿sí? Seguramente si están acá es porque trabajan en esa temática o les interesa o quieren iniciarse o similar. Entonces los datos pueden venir de varias formas. Podemos tener una planilla Excel, podemos tener un texto, un PDF, un sitio web, cual procesar y para rescatar la información que nos interesa. Entonces, esta es esa etapa de importar, ¿sí? Todos estos son verbos que influyen, tareas que forman parte de ciencia de datos, y de estos datos me interesa ordenarlos, si a lo mejor yo trabajo con fechas, si quiero trabajar de lo más importante, lo menos importante, voy a transformarlos, voy a limpiar, voy a quitar los datos que no me interesan, si voy a cambiar un formato, si lo que recibo en texto y me interesa extraer números o fechas, va a haber todo un trabajo, ¿no es cierto?, de limpieza de datos. Entonces, esto está muy simplificado acá, pero es para tener la idea de que cuando trabajamos con ciencia de datos, siempre arrancamos primero en este proceso de dónde vienen mis datos, los voy a importar, ordeno, hago un trabajo, en algún momento ustedes los muestran a los datos, los visualizan, los chusmean, ¿cierto? Vamos viendo a veces únicamente espacio por espacio de cada planillita, o a veces uno en este visualizar grafica algo, ¿no es cierto? Que es lo que vemos en nuestros trabajos, nos interesa graficar algo, porque el objetivo final es que queremos comunicar algo, ¿sí? Uno busca sus datos porque tiene una pregunta de investigación, tiene una pregunta que quiere resolver, ¿sí? Y para comprender algún fenómeno. Sí, sí. Jess va a agregar algo, venga acá si sale, por favor. Hola, ¿cómo va? Yo soy Jess Garriga, también soy de Relays. Este diagrama es muy interesante, solo quería agregar algo bien chiquito, que este proceso de comprender es curioso porque, bueno, yo al menos soy de la rama de ciencias sociales y cuando entendemos el concepto de comprender, tal vez lo situamos en un paradigma más cualitativo, interpretativista de las ciencias sociales, ¿no? Que es chistoso porque choca con esta concepción que al menos hay de los lenguajes de programación de entenderlos como la rama más cuanti, ¿no? De los datos, eso que tiene que ver con los números, etcétera. Pero al menos para mí, entre estos dos paradigmas, que es cual y quanti, se suma como uno anfibio intermedio que viene a ser el computacional. Y creo que acá en este sentido R lo permite con estas herramientas y que acá es curioso que este proceso es iterativo, el de la comprensión, porque cuando transformamos los datos y cuando los visualizamos al mismo tiempo nos damos cuenta, ah, mira, acá hay en nuestro gráfico de barras se muestra que hay, no sé, una distribución mayor a tal lado, entonces vuelve a los datos, hace un modelo, en fin, es un proceso iterativo súper interesante esto, para que se entienda que no es un proceso lineal, lo que decimos en ciencias sociales que también son procesos dialécticos, ¿no? De ida y vuelta, no necesariamente caóticos, ¿no? Pero bueno, se entiende que la realidad, decimos, es indisciplinada, entonces por ahí tenemos que buscar herramientas de distintos lados para trabajar. Así que no, solo quería agregar eso, que me parece que está re bueno, porque el proceso, si bien dice que termina en comunicar, después alguien más va a agarrar ese trabajo y vamos a empezar. Bueno, eso es todo. Gracias. Fantástico el aporte, me encanta que este encuentro sea multidisciplinario porque yo soy una cuadrada en informática, entonces yo me iba a colgar acá, no sé, ya les iba a hablar de un modelado, algo que nada que ver, así que gracias, me tiro ahí un salvavidas. Entonces, hoy en día, en esta charla, lo que vamos a ver es un proceso de ciencia de datos, sí, aplicado para la memoria, sí, va a exponer en este momento Manuel Brucoleri Ochoa, quien está aquí presente. Él es un estudiante avanzado de la licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Viene trabajando con R hace tiempo, en ciencia de datos, peleado y manipulado datos un montón.
y particularmente nos va a traer esta perspectiva sociológica de qué datos está analizando, ¿sí? Con lo que estás trabajando. Bueno, buenas tardes. No sé si ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, quería arrancar la presentación mientras Ana... Ahí está, ya tenemos la presentación. Quería arrancar agradeciéndoles por estar acá, por tomarse el tiempo de venir a escucharme, a escuchar a Ana. Y bueno, agradecer particularmente a Ana y a Jess por haberme invitado, y a R Ladies también, por supuesto. Y a la UTN por prestarnos el espacio y el tiempo también. Muy agradecido y bueno, muy contento de estar acá para compartir algo que está en trabajo todavía, que he estado trabajando fundamentalmente eh, en noviembre del año pasado y en el último año y medio más o menos. Acá la Betty es testigo y sabe. Pero bueno, y quería contarles que esta charla, esta actividad se enmarca en la Semana de la Memoria en Mendoza, eh, que bueno, es una serie de actividades difundidas por organismos de derechos humanos de Mendoza y fundamentalmente por el EPM-XD2. Y va a haber actividades hasta el martes, así que nada, chusmen en la página web del EPM, otras actividades que va a haber por la Semana de la Memoria. Va a haber actividades todos los días, menos el domingo. Así que bueno, arrancar por ahí y contarles un poco, antes de empezar la estructura de la presentación, para que se vayan ubicando. Hay cosas que Ana ya comentó, entonces voy a poder pasar más por arriba. Eh, Quería comentarles primero que eh, mi idea era presentar algunos resultados también de este trabajo, es decir, gráficos, algunos gráficos y estadísticas, finalmente. Eh, pero decidí centrarme en el proceso porque es demasiada información y se les va a volver muy engorroso a ustedes como público. Después de toda la información sobre el proceso en el medio, mostrarles resultados, yo creo que se extendería demasiado la presentación. Bueno, dicho esto, voy a comentarles primero un poco las fuentes que trabajé, que son el Parque de la Memoria y el RUSTE. Luego les voy a comentar sobre un paquete de R que se llama Presentes. Justo Ana estuvo comentando sobre los paquetes y sobre R un poco, yo voy a retomar, pero brevemente. Y luego sí, voy a comentar lo que es el proceso de web scraping y en qué consiste. Desde R, porque hay otras herramientas con las que se puede hacer. Luego del web scraping, voy a comentarles un poco sobre la unión entre bases de datos, un joining, lo llamado join, se suele mencionar así. Y bueno, luego vamos a cerrar con algunos datos. Bueno, el Parque de la Memoria es un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado que está situado en Buenos Aires. Es como un paseo con todos los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas. Y tiene la particularidad del Parque de la Memoria de que también tiene una web oficial donde se comparten datos mediante perfiles, que ya les voy a mostrar ahora enseguida. Se comparten datos sobre las personas. Y estos datos son de índole formal, política, familiar, laboral, de estudio, de embarazo, si la persona está embarazada. Pero bueno, tiene un punto débil, digamos, los datos que tiene el Parque de la Memoria, que es que hay varios errores eh, propios, ¿no? de la información, ¿no? Falta de información a veces, y en otros errores por datos formales no corroborados. Entonces ya les voy a contar cómo se puede suplir eso, en este caso. ¿Se ve bien? Bien. Acá les muestro cómo se ve en el Parque de la Memoria la web, los perfiles, ¿sí? Tenemos, bueno, el caso de Susana Beatriz Abad. Tenemos datos formales eh, por acá, como por ejemplo, bueno, el estado, si la persona fue asesinada o desaparecida, en qué fecha, en qué lugar, algunos datos más, bueno, su nombre, su edad, sexo.
Y luego si miramos por acá, dice ocupaciones, nos damos cuenta que lo que yo les mencionaba recién, que hay otros datos que rompen ese dato más formal, más numérico, más duro, y nos hablan de la historia y de la trayectoria de la persona como su ocupación. Ahora en el siguiente perfil que les comparto vamos a ver más ejemplos. María Leonora Binet es un caso bastante paradigmático porque su hija, que nace en cautiverio tras su secuestro, eh, es la primera nieta recuperada en el año 87. Y bueno, justo su perfil tiene las fotos, ¿sí? Estos son los perfiles que ustedes pueden encontrar en el Parque de la Memoria, en la página web oficial. Y en este caso tiene la foto, siempre que está la foto se la integra. De nuevo, datos formales. Y como vemos acá, y estos por ahí son los datos más ricos para quienes pertenecemos a las ciencias sociales, el dato de militancia, por ejemplo, ¿sí? En qué partido o en qué agrupaciones transitó esta persona? Datos de estudio, por qué instituciones pasó y qué nivel educativo había alcanzado. En muchos casos está ese dato. Sus domicilios, cantidad de hijos. Bueno, hay datos más ricos, más políticos, más de la trayectoria que nos permiten entender quién era esta persona. Y les cuento esto porque ese es uno de los registros donde hay mucha información sobre las personas desaparecidas, pero ahora les voy a presentar otro que se llama RUPTE. El RUPTE es el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado. Es un registro que fue elaborado en el año 2014-2015 y continúa hasta el día de hoy, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y este registro comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas ante el Estado Nacional hasta la fecha de hoy. El RUPTE es una fuente muy confiable porque son todos casos judicializados de los datos formales de cada persona, de cada caso. De estos datos que yo les decía que en el Parque de la Memoria muchas veces contienen errores o faltantes. Bueno, el RUPTE es muy completo y la información es muy precisa y muy confiable. Pero el RUPTE no incluye datos de trayectoria política ni de la historia de las personas. Entonces, lo ideal sería poder complementar ambas fuentes. Acá, en el RUPTE tenemos acceso a una base de datos, pero también algo así como un informe, o al menos los registros ubicados gráficamente, no como base de datos, donde de nuevo tenemos las fotos, los nombres y los datos formales que yo les mencionaba. Y acá podemos ver de nuevo, por ejemplo, el perfil del RUPTE para que vean la diferencia de María Leonora Binet, que les mostré recién, la diferencia entre el RUPTE y el Parque de la Memoria y cómo se exponen los datos. Entonces lo que tenemos hasta acá son dos fuentes de información. Por un lado el RUPTE y por otro lado el Parque de la Memoria. El Parque de la Memoria que les comenté con datos más políticos y más de las trayectorias de las personas. Y el RUPTE, por otro lado, con datos más formales pero judicializados y de datos muy confiables, ¿sí? Los datos del RUPTE son accesibles desde la web oficial del RUPTE mediante un CSV que está en la página. Mientras que los datos del Parque de la Memoria solo tenemos acceso a los perfiles, pero no a una base de datos como tal. Entonces eso, desde el vamos, si queremos juntar ambas bases, nos lleva a un problema que es que tendríamos que hacer a la antigua, ir perfil por perfil del Parque de la Memoria, y estamos hablando de que son 9.000 perfiles prácticamente, e ir recabando esos datos. Pero hay otros caminos, gracias al código y a la programación, como el web scraping, que ya les voy a ir comentando qué es. En el caso del RUPTE no, uno baja la base y ya viene con todas las columnas, con los encabezados y con toda la información en formato base de datos. Y hay un problema más que identifiqué entre el Parque de la Memoria y el RUPTE, que es que si bien ambas hacen referencia y contienen información de las mismas personas, esta información no está vinculada entre sí, es decir, es imposible cruzar una base con la otra y poder mirar en simultáneo los datos de una misma persona. No hay un identificador único que nos permita cruzar, por ejemplo, el perfil en el Parque de la Memoria de María Leonora Binet y el mismo perfil, pero en el RUPTE, ¿sí? Entonces, tenemos hasta acá dos problemáticas. El hecho de que el Parque de la Memoria no nos provee de una base de datos y el hecho de que el RUPTE y el Parque de la Memoria no vinculan los casos entre sí.
Y vamos a suspender ahí esta información hasta acá para que les cuente un poco del paquete de presentes, para después retomar con el tema del RUSTE y del parque de la memoria. Bueno, R, para quienes han llegado después y no escucharon la explicación de Ana, yo lo voy a explicar mucho más breve. Es un lenguaje de programación que se creó para usos estadísticos en los 90 y su uso se promovió fundamentalmente en el campo académico y en el uso científico, porque, bueno, estadísticamente era muy potente. En ese momento no existía Python, que hoy se usa muchísimo, por ejemplo, existían otros lenguajes. Pero bueno, el que más se difundió en el campo académico y de investigación científica fue R, también porque permite una calidad de documentación de lo que uno va haciendo y de esa transformación de datos que veíamos recién en el proceso, que nos explicaba Jess, permite documentar todas esas transformaciones que uno va realizando y luego sumarlas al artículo, por ejemplo, anexarla a un artículo científico. Bueno, pero R, además de ser un lenguaje de programación con sus funciones básicas, tiene también paquetes o packages. Yo los he definido acá como compendios de funciones y datos que pueden sumarse al código base, y son expansiones, es decir, es algo que uno añade al lenguaje base. Esos paquetes, en el caso de R, se alojan en un repositorio oficial llamado Metacran. Para subir un paquete al Metacran hay que pasar por una serie de evaluaciones, no es tan sencillo, es bastante riguroso, y hay que documentar también cómo funciona el paquete, por lo que, y puede tener que ver un poco con eso, y quizás con una comunidad no tan difundida acá en la Argentina. Los paquetes producidos en Argentina de R son escasos. Yo he contabilizado 9, quizás se me escapa alguno, pero bueno, en definitiva son pocos en el Metacran. Y uno de esos paquetes es el paquete presentes. El paquete presentes, aporta bases sobre datos de la dictadura y las desapariciones y asesinatos de víctimas del terrorismo de Estado. Los autores de este paquete presentes son Diego Kozlowski, Demian Sayat y Antonio Vázquez Brust. Y bueno, tuve el año pasado la oportunidad de conocer a Diego Kozlowski, charlar con él, y se interesó un poco en lo que yo le estaba contando y en lo que yo estaba trabajando. Y bueno, acá puede verse el paquete presentes en GitHub también. Y bueno, por qué les estoy contando sobre este paquete en particular, que es el paquete presentes? Bueno, el paquete presentes no trae funciones, no añade funciones a R base, sino que lo que añade son bases de datos. Y añade 5 bases de datos. Una base de datos de apodos, una de centros clandestinos de detención, un listado de todos los centros, una base del parque de la memoria, una base del RUPTE con denuncia formal y una del RUPTE sin denuncia formal. Es decir, el problema que teníamos con el parque de la memoria de que no tenía base de datos, no nos la proveía oficialmente, estaría suplido en principio en el paquete presentes de R. ¿Cuál es el problema? Que es un paquete cuya última actualización fue recibida hace 5 años, es decir, está sumamente desactualizado. Entonces, en un proyecto de investigación del que yo formo parte, surgió como objetivo, bueno, actualicemos estos datos y hagamos el ejercicio de realizar el web scraping, yo como investigador en este caso. Y digo eso porque también podríamos haber ido por otra vía, como contactar al Parque de la Memoria y pedir esa base, o bien contactar, por ejemplo, a Diego Kozlowski o a los autores del proyecto y pedirles que nos pasaran el script con el que scrapearon estos datos. Pero bueno, se decidió no ir por ese camino. Estamos en el marco de R-Ladies. ¿Se acuerdan que les dije, creo que habíamos quedado acá? Sí, acá habíamos quedado. Les comenté que teníamos el paquete presentes de R, que se ubica en el Metacran, se puede descargar de ahí, y que contaba con 5 bases de datos, y el parque de la memoria nos presentaba perfiles en su página web, ¿sí? Si ustedes ingresan a la página web oficial, podían ingresar a los perfiles. Pero no nos presenta en la página web oficial una base de datos.
Mientras que el paquete presente sí ha hecho ese trabajo de web scraping y ha convertido esos perfiles en una base de datos. Entonces, el problema que tiene el paquete presente, que proporciona la base de datos, es que está desactualizado. Lo mismo nos ocurre con las denuncias, con la base de datos del RUPTE, que está integrada en el paquete presentes, que también está desactualizada hace 5 años. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Ambas bases, tanto la del Parque de la Memoria como la del RUPTE, tienen prácticamente 9.000 casos, ¿sí? 9.000 perfiles e información de casi 9.000 personas, porque las denuncias son listados inacabados, y por eso hay actualizaciones constantes, tanto en el RUPTE como en el Parque de la Memoria, hay unas 3 actualizaciones o 4 por año. Son listados inacabados porque sabemos que hay muchísimos, miles de casos sin denunciar, de allí las discusiones en torno a la cifra. Lo que acá estamos trabajando son los casos denunciados, ¿sí? Que no significa que sean todos los casos de desapariciones y asesinatos. Pero bueno, como les comentaba, el Parque de la Memoria tiene casi 9.000, el RUPTE también, pero desactualizados en el paquete presentes de R. Entonces mi objetivo en el marco de un proyecto de investigación era y es actualizar los datos del paquete, fundamentalmente del Parque de la Memoria, porque como les comenté, el RUPTE sí en su página oficial sube la base de datos en formato CSV que cualquiera puede utilizar. Entonces, retomando todo lo que veníamos hablando antes de las 2 bases de datos y la tarea de tener que realizar un web scraping para actualizar el parque de la memoria, les comento qué es el web scraping. El web scraping es un proceso de extracción de datos o información desde una página web a una base de datos de manera automatizada y masiva. Masiva lo he puesto yo ese término porque estamos hablando en este caso de casi 9.000 perfiles, es decir, en definitiva casi 9.000 páginas web, de las cuales extraeríamos la información y la volcaríamos en una tabla. Y es poco en realidad 9.000 si nos ponemos a pensar lo que suelen ser otras bases de datos con cantidades de datos monstruosas. eh, y así todo 9.000 es masivo para hacerlo de manera manual. Eh, pero bueno, la lógica del web scraping es tomar una página web, sobre esa página web, realizar el web scraping y luego realizar, mediante la extracción de esos datos de la página web, volcarlos en una base de datos o en una tabla. Es decir, que si volvemos a los perfiles que habíamos visto al principio, por ejemplo el de María Leonora Binet, extraeríamos todas las columnas que están acá, serían nuestros encabezados de la tabla, el estado, la fecha de secuestro, el lugar de secuestro, tu nombre, la edad, el sexo. Y los datos que tenemos al lado pasarían a conformar las filas, ¿sí? La información de esos encabezados, que contienen esos encabezados o variables. Las herramientas que se utilizan cuando uno realiza web scraping, y si hay dudas, coméntenme, vamos a pausar y recapitular. Las herramientas que se utilizan para hacer web scraping, en mi caso, y desde R, porque se puede hacer con otras herramientas, son una extensión de Google Chrome que nos permite identificar objetos. De todas maneras, esto se puede hacer con otros métodos también, incluso descargando el HTML y analizando su estructura. Pero es mucho más accesible con esta extensión que les comento que se llama Selector Gadget, que nos permite al activarlo y tocar un elemento de la página web, saber qué nombre recibe ese elemento. Quizás en abstracto suena un poco raro, pero digamos, si yo quiero bajar de aquí la palabra estado y su contenido, yo voy a tener que buscar cómo se llama el elemento donde está situado este texto, que tiene un nombre, puede ser punto .a, por ejemplo. No voy a buscar la palabra estado para conseguir la información que contiene ese elemento. Bueno, y las demás herramientas utilizadas son R, el lenguaje de programación, RBase, con el paquete RBase, que es el paquete fundamental para realizar el scrapeo. Sin él no se puede. Los otros paquetes sí son más prescindibles, pero RBase es necesario usar. El paquete Polite, que es este que está acá, y el paquete Tidyverse, que bueno, Ana contó un poco sobre el paquete Tidyverse, es un paquete súper
flexible y que se complementa con todo lo que es el manejo de datos, entonces termina siendo también indispensable para, no para el scrapeo en sí, pero sí para la organización de los datos. Bueno, así se ve el web scraping en código. Yo acá, bueno, he añadido flechas y algunas ayudas, pero básicamente lo que hacemos en R, en el script de R, que es esto que estamos observando acá, es volcar la URL o el link que nos interesa scrapear, del que nos interesa obtener información, y pedirle, mediante una de las funciones de RBEST, pedirle a R que nos analice este link. Lo va a analizar en formato HTML, es decir, no lo vamos a poder leer como un texto normal. Pero cuando trabajemos luego elementos específicos de este link y de esta página web, por ejemplo, acá yo les decía punto .a recién, bueno, acá uno de los elementos se llama punto título y ahí yo voy a extraer los encabezados de varias de las columnas, ¿no? Con sus nombres. Ese punto título, ese elemento, viene en formato HTML y legible para uno, es decir, está contenido el texto pero está sucio, y el paquete que les mencionaba recién, RBEST, utiliza una función para limpiar ese texto y que nos quede legible y cómodo a nosotros, limpio, de lectura directa. Es decir, la función HTML-text2 en este caso, bueno, no me voy a meter tan en nimiedades de por qué usé HTML text2 y no el común, pero bueno, son detalles que con la práctica uno se va dando cuenta cuál ofrece una salida más limpia de los datos. Entonces, básicamente dijimos que tenemos en el proceso de scrapeo una página web sobre la que vamos a operar. Establecemos qué datos y con qué elementos vamos a trabajar y los traducimos a texto legible y limpio. Y luego estos datos los conservamos y los volcamos en una tabla en estas líneas de acá. Si ustedes ven esto, se van a dar cuenta que es bastante accesible, que no estamos hablando de un código larguísimo y muy difícil de comprender. Si tienen un manejo básico de R, pueden hacer web scraping de cosas muy sencillas y luego hay cosas muchísimo más complejas, pero por aquí se puede arrancar. Ahora bien, esto que yo les mostraba acá nos sirve solamente para uno de los casi 9000 perfiles. Si nosotros queremos realizar ese mismo procedimiento que yo les mostré acá para los 9000, tenemos que automatizar de alguna manera esto, porque las estructuras de cada una de las páginas web se mantienen, son estables, los elementos se llaman igual, entonces no voy a tener que analizar 9000 páginas web para ver cómo se llama cada elemento en cada página web, sino que está estandarizado. En el caso de esta página, hay páginas que pueden tener un poco más de lío en ese sentido, pero en este caso no, por suerte hay una buena programadora por detrás que dejó las cosas organizadas. Y eso nos lleva a que podemos automatizar realmente la extracción de los datos. Utilizamos algo que se llama iteración, que es un tipo de tarea que podemos realizar en cualquier lenguaje de programación, donde establecemos un símbolo que nos va a servir de iterador, es decir, de símbolo que va a ir asumiendo, o de elemento que va a asumir distintos valores numéricos según necesitemos de manera progresiva. En mi caso, bueno, justo la captura que tomé acá, estoy iterando entre los números 5578 y 11295 para ir iterando entre todos esos perfiles. Había algunas interrupciones porque hay perfiles que se van eliminando en la web, entonces o se dejan ocultos, y cuando cuando el scrapping no puede acceder a ellos, tira error, entonces yo tenía que ir chequeando cada un rato y era una manera también de ir corroborando que el código estuviese corriendo bien. Y lo que hacemos con la iteración entonces es que el link, que yo acá les mostré que tenía un número 2 para el perfil número 2, acá ponemos la i, es decir, ese símbolo en ese lugar, y ese símbolo va a ir adoptando los valores numéricos hasta el 11.295 y hasta cubrir casi los 9000 perfiles. Y de esa manera vamos volcando también sistemáticamente los datos en la tabla. Es decir, que mediante el proceso de web scraping y de iteración, este perfil que estaba expresado de esta manera en la web se va a convertir linealmente a una fila donde va a estar volcada toda esta misma información con los encabezados de columna y por fila, una fila para cada persona. Hasta acá entonces ya tenemos la base de datos de Rupte porque nos la proporciona la misma web oficial.
la base de datos del parque de la memoria porque ha sido scrapeada. Y ahora tenemos un problema que yo les comentaba un poco al principio, que es que cada persona de cada base, cada caso o cada perfil, no está cruzado con el de la otra base. No hay un identificador único que nos permita ver de manera simultánea, por ejemplo, el perfil y todos los datos de María Leonor Abinet, tanto del parque de la memoria como del RUT. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Lo más obvio y lo primero que nos surge es decir, bueno, busquemos los nombres. Busquemos Fernando Claudio Abasto acá. Y lo podemos, porque tenemos dos bases, ¿no? Tomemos un nombre de aquí y busquémoslo acá. Eso lo podemos hacer manualmente, pero de nuevo cuando multiplicamos esto por casi 9000 casos, se vuelve inabarcable. Entonces lo que hacemos es mediante código, decir, pedirle a R que cuando encuentre este texto tal como aparece acá, si lo encuentra acá, lo encuentra en la base del root y en la base del parque de la memoria y coinciden ambos nombres, que nos diga, bueno, esto es lo mismo y unamos los datos. Pero hay un problema, hay nombres que se repiten y hay otro problema que es que los datos del root te dijimos que eran muy confiables. Es decir, que si el nombre que aparece acá, el nombre que aparece acá es el nombre que aparecía en el DNI de la persona, en definitiva. Mientras que en el parque de la memoria estos datos están sucios. Si la persona tenía dos nombres, muchas veces están cambiados de orden, o hay algún error de ortografía, los apellidos están también cambiados de orden. Bueno, son muchos los obstáculos que nos presenta el parque de la memoria en este sentido. Entonces lo que hacemos es, desde ya que tomar como base al RUPTE, no modificar los datos del RUPTE, solamente normalizarlos, limpiarlos. En esa transformación de datos que explicó Jess muy temprano, lo que hacemos es una limpieza de estos datos, estandarizarlos. Por ejemplo, acá en el RUPTE teníamos el nombre completo en mayúsculas, pero separando el apellido de los nombres teníamos un doble espacio. Bueno, mientras que acá tenemos los nombres y el apellido a continuación sin doble espacio. Bueno, transformar los datos del RUPTE para que se adapten a estos es más sencillo porque tenemos un doble espacio y podemos trabajar las letras, los strings, de manera un poco más obvia, más evidente, porque sabemos que donde hay un doble espacio termina el apellido y comienzan los nombres. Entonces tomamos como base al RUPTE y todo el listado de nombres y buscamos estos nombres una vez normalizados y ordenados como aparecen en el parque de la memoria, comenzamos a buscar nombres uno por uno del RUPTE en el parque de la memoria. Eso lo hacemos mediante R, pero como les dije recién, hay nombres que se pueden repetir. Hay personas con el mismo nombre y lo que hacemos en ese caso es usar tantas variables de ambas bases de datos como haya en común para utilizarlas como variables de control. Decir, bueno, ok, hay nombres que se repiten, bueno, entonces asegurémonos de que ambas personas tuviesen la misma edad, ambas personas hayan desaparecido o sido asesinadas en el mismo año y ambas personas tengan el mismo estado, es decir, si estaban asesinadas, si fueron asesinadas o desaparecidas. Una vez agotada esta instancia con estas variables de control, pasamos a una segunda instancia donde usamos el nombre, la edad y el estado, ya sin el año. Y luego una tercera instancia con solo el nombre y el estado. En este caso estamos usando los nombres del RUPTE como nos vinieron dados, normalizados, y los del parque de la memoria como nos vinieron dados. Pero la cantidad de positivos que saltaron a partir de este procedimiento no cubre la totalidad de la base ni el resultado final al que yo llegué. Faltan muchos casos más por cubrir por estos desórdenes y errores que yo les comenté que había en el parque de la memoria. Entonces empiezo a hacer pruebas. Poner el apellido paterno y el materno, no solo el paterno. Poner el apellido materno y el paterno, es decir, desordenarlos, invertirlos. Poner el apellido materno solamente en lugar del paterno. Cambiar el orden entre el primer y el segundo nombre. Bueno, otras combinaciones posibles, porque son muchísimas las combinaciones. Se puede eliminar el segundo nombre y buscar solo con el primero y ambos apellidos, y de nuevo todo el mismo procedimiento. Entonces, bueno, no iba a escribir todo y otras combinaciones. Y luego de esto, cuando se agotan esas instancias, existe un paquete que para quienes venimos de las ciencias sociales o quienes trabajamos con strings, es decir, con texto, es muy útil, que se llama Fuzzy Join. Yo lo utilicé, es un paquete que
lo que hace es tomar elementos de una base de datos o de un listado y buscarlos en otra base de datos o en otro listado. Buscar algo que se aproxime a eso, que sea parecido. Tiene 4 métodos que dependen, uno elige qué método y qué sensibilidad otorgarle a ese método. Porque si otorgamos una sensibilidad muy alta, va a tener que ser, haber solamente una letra de diferencia entre un string y el otro, entre un texto y el otro, y si ponemos un nivel de sensibilidad muy bajo, va a haber muchísimos positivos que en realidad no queremos que haya. Entonces, a prueba y error, y combinando los métodos, podemos encontrar lo más adecuado para nuestro caso, que va a ser siempre muy subjetivo, digamos. Va a depender de nuestra información. Y bueno, por último, después de la utilización del paquete de FuzzyJoin, realicé una revisión a ojo en Excel de los casos no identificados, que no eran tantos, ya no hablamos de miles de casos, sino de quizás 200 casos, 250 casos, que mediante código no había podido juntar, y a ojo logré salvar varios. Bueno, acá un poco de código de cómo es el joining entre las bases de datos y qué funciones usé. Fundamentalmente se usa un inner join, es decir, unir después de la transformación de los datos, realizar una unión entre aquellas variables que yo le digo que estén en común entre ambas bases de datos. El nombre, el año de nacimiento, como habíamos dicho, la edad al momento del hecho. Y luego se realiza una unión, bueno, luego descarto los casos no identificados y voy conservando, conservo en una tabla los casos que dan positivo y en otra los casos que no fueron identificados. De esa manera me quedo trabajando solo con aquellos que no fueron identificados y sigo haciendo pruebas sobre ellos y sin tener duplicados, ¿no? Posibles duplicados por un error en el código o un error en la interpretación. Y después de todo este proceso, tomando como base el router que tenía y tiene al día de hoy, porque la última actualización fue en junio del año pasado, 8.632 casos, logré identificar 8.513, es decir, logré identificar el 98,6% de los casos y de los registros de router en la base del parque de la memoria. Quedaron 119 casos del RUT sin identificar en el parque de la memoria y 347 del parque de la memoria sin identificar en el RUT. Y el resultado se ve un poco así. No voy a mostrar, yo comentaba al principio que me iba a centrar más en el proceso y no tanto en los resultados, por una cuestión de no agotarlos mentalmente a ustedes y de que creo que los resultados requerirían otra presentación. Pero los resultados se ven así. Tenemos los IDs del router en esta columna en verde. Todo lo que vean en color verde son datos que provienen del router. Y del parque de la memoria tenemos estas columnas en color naranja con sus identificadores. Es decir, que yo si tomo el ID 87 del router y busco en el parque de la memoria el número 2125, van a referir ambos a la misma persona. En este caso, de apellido Abad Escarlata. Y bueno, para aquí y hacia la derecha, de este lado, la lista de variables y la información continúa hacia la derecha y en color naranja. Bueno, dicho todo esto, tuvimos la idea con Ana de presentar los casos acá de la UTN, mediante el resultado de todo este trabajo. Y bueno, son estos 8 casos, donde hubo un promedio de edad de 26 años para los 8 casos, todas personas nacidas en Mendoza. Y esto, por ejemplo, de todos nacidos en Mendoza y todas, es un dato que nos arroja el RUPTE, porque si chequeamos el parque de la memoria, nos marca que hay personas nacidas en San Juan. Entonces, ese tipo de errores son los que, y ese tipo de aportes, el que puede hacer este cruce entre variables a, por ejemplo, una institución o un organismo como es el Parque de la Memoria, haciendo como un relevamiento de esos errores y corrigiéndolos o enviando sugerencias de corrección. Hay una persona asesinada 4 días antes del golpe, que justamente
si no me equivoco, es Suso, el 20 de marzo, y el resto de los desaparecidos y asesinados y asesinadas ocurrieron entre el 76, ya dentro del golpe, y el 78. Dos de las personas desaparecidas estaban casadas entre sí, y con respecto a su militancia había 3 militantes de Montoneros, 3 militantes del Partido Comunista, una militante de la JP, y uno de los casos sin datos de militancia. Y bueno, y según el RUTE, hay 2 personas asesinadas y 6 personas desaparecidas, que justo en la charla de recién se comentaba que había una persona asesinada y 7 desaparecidas. Y se identificó un cuerpo por el equipo argentino de antropología forense, el EAF, en el año 2011, el cuerpo de Sabino Osvaldo Rosales. Bueno, muchas gracias. Y vamos ahora también a homenajear a los casos. Ya vamos a tomar sus preguntas. Vamos a hacer un breve homenaje. Como les habrán mencionado recién en el acto, en las palabras que al finalizar el decano, dentro de la UTN van a ver que en el pasillo hay unos cuadros, siempre se expone algo mes a mes, y en este mes, por ser estar el 24 de marzo y el Día de la Memoria, hay un apartado donde hay fotos de la época y se ha hecho una conmemoración a las 8 personas, estudiantes desaparecidas, ¿sí? Y que van a ver sus fotos, ¿sí? De cada una de estas personas. Vamos a hacer un breve homenaje, ¿sí? Yo las voy a mencionar. Juan Hidalgo, estudiante de Ingeniería Electrónica, presente. Él estaba casado, tenía 27 años, y lo último que se supo es que fue visto en Campo de Mayo. Sabino Rosales era estudiante de Ingeniería en Construcciones. Este debe ser el dato que figuraba entre el otro asesinado, además de Mario Suso. Tenía 27 años. Sabino Rosales, presente. Juan Galamba era estudiante de Ingeniería Electrónica, tenía 25 años. Juan Galamba, presente. Gisela Tenenbaum era estudiante de Ingeniería Electromecánica. Ella era pareja de otro de los desaparecidos, Alfredo Escamés, tenía 22 años, ¿sí? Y un dato de color es que la pileta cubierta del Club YPF lleva su nombre porque ella practicaba ese deporte, practicaba natación en el Club YPF. Gisela Tenenbaum, presente. Francisco Alfredo Escamés Ruarte, ingeniero en construcciones, tenía 23 años. Francisco Ruarte, presente. Mario Camil, estudiante de Ingeniería Eléctrica, 27 años. Mario Camil, presente. Elba Fresno, estudiante de Ingeniería Construcciones, 28 años. Desapareció en la ciudad de Buenos Aires. La última vez fue vista en Campo de Mayo. Elba Fresno, presente. Mario Suso, estudiante de Ingeniería Construcciones, 26 años. El caso de él fue bastante, creo, no sé cómo decir el adjetivo, perdón, me trabo acá, pero digo impactante porque fue detenido por 10 personas, sí, que se movilizaban en un Chevrolet color verde claro y un Peugeot 504 blanco. Lo golpearon salvajemente, los vecinos escucharon disparos,
Apareció asesinado junto a Susana Bermejillo en la calle Pescadores de Guaymallén, con impactos de bala, ¿sí? En su lado derecho del cráneo, al igual que Susana. Ambos tenían las manos atadas atrás. Mario Suso presente. Los queríamos mencionar a todos los estudiantes que estuvieron desaparecidos y no dejar de recordar esto. Y abrimos el espacio para las preguntas que quieran realizarle a Manuel o las preguntas técnicas de esto, porque al principio cuando yo hablé mencioné esto, ¿no es cierto?, de todo lo que es lidiar con datos, limpiar con datos, y él nos trajo un ejemplo excelente para mejorar estas bases de datos. Acá en la facultad se ha hecho un observatorio de eso, por ahí nos podés pasar mejor los datos más limpiecitos para sumar de estos estudiantes. Así que muchísimas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, nada, primero, muchas gracias por la presentación, por tu tiempo, un tema súper convocante en este contexto, siempre presente. Y nada, yo solamente quería destacar esto de por ahí el desafío también emocional que conlleva trabajar con este tipo de datos, porque al menos desde mi experiencia, a mí también me tocó trabajar con casos de crímenes de odios a la población LGBT en América Latina y el Caribe, y sinceramente era como bastante complicado estar relevando esos datos, y yo entiendo que esto también tiene ese tipo de carácter, entonces, bueno, saber que los datos son datos vivos, datos que hablan y que no están solamente plasmados de manera fría en una computadora, en un papel, sino que tienen su historia. Entonces creo que estos trabajos son súper importantes por todo el trabajo de memoria activa y presente que se lleva a cabo. Entonces, pues nada, muy lindo el trabajo, bastante significativo. Entonces, bueno, nada, reconocer eso me parece importante para que se sepa que por más que parezca que esto es de las ciencias más duras, lo exacto, lo que quieran, hay una historia atrás, que solo eso quería aportar, que me pareció significativo. Gracias. Gracias, Jess. No sé si hay alguna pregunta. Yo quisiera preguntar si los datos proporcionados por un censo que se hacen periódicamente podrían ser una base, valga la redundancia, referencial. Sé que muchas veces, pues me tocó en una oportunidad censar y es problemático encontrar a todas las personas los días domingos. Pero más allá de eso, porque salen de visitas, van de cambio, etcétera, etcétera. Más allá de eso, es un macro, una macro importante en los datos proporcionados por los censos. Sí, de hecho, vos presentaste el Censo de Brasil como uno de los paquetes que está en R, y los datos censales sí, claramente vienen, digamos, como anillo al dedo como ejemplo de base de datos, muy compleja, amplia. Sí, 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 sí. Y me decimos una cosita, justo ahora están desarrollando un paquete que se llama Censar, que incluso que debe estar por la misma línea del CENPRAD. Lo que hace es justamente un IFI, creo que tienen trabajado hasta el 80 o hasta el 90, pero están normalizando las bases de datos existentes del INDEC, entonces están 10 millones de formatos distintos, entonces se va a poder reprocesar eso que está haciendo Andrea Gómez Vargas, que ella también pertenece a RLI Buenos Aires. Y hay una inquietud, tal vez no está todo digitalizado a nivel de censo, porque si es complejo en 9.000 casos, imagínense en 35 o 40 millones. Sí, hay que ver eso con los censos anteriores, pero estaría bueno que chusmeen esta parte que dice Polarverse, que es un conjunto de paquetes, y ahí menciona, me parece, el paquete que vos decís censar y otros paquetes más relativos a estadísticas o cuestiones así, pero de Argentina, por ahí. Pero no sé el tema, me gustó mucho la pregunta porque no sé cómo sería desde las ciencias sociales
porque me parece que el censo es anónimo. ¿Cómo te sirve eso versus o no es tan anónimo? No, yo he sido censista de nombre y apellido, edad, número de documento. No tengo acceso a la base nominal. Nosotros no. Pero el Estado, quizás para alguna proyecto de investigación, puede autorizar, por ejemplo, no la base de datos. Ah, bueno, mirá lo que me acabo de enterar. Uno aprende siempre algo nuevo. Entonces, por ahí decís que lo que se libera, eso sí lo hacen. Entonces, he sido censista, la función era, yo no era anónimo, era como lo que libera el Estado, creo que Está cubierto con el secreto estadístico, debería ser anónimo y no se podría, o sea, debería judicializarse, o sea que... Claro, no puedes pedirlo y no debería, digamos. No, Debería nada. reservarse bajo un secreto del secreto. no, judicialmente con comisión. Bien, no, me parece que sí, es como yo no conozco los detalles de se me ocurre, no sé, a mí se me ocurrió mientras escuchaba la charla, yo primero felicitarte, te lo dije en persona, sos muy bien orientada, muy interesante. Investigué y parece ser que se puede tener una computadora sin tanta potencia, o sea, es algo Se puede todo, de todo con el y me puse a pensar en esa base de datos legales vinculadas por la ley. Parece que hay alguna en los 40 argentinos que se robaron de las velas, se les paró. Y qué se puede llegar a hacer con toda esa información, ¿no? Haciendo base de datos de join, con datos, por ejemplo, de redes, de Twitter o de cosas que están públicas, es una realidad. Como para pensar la gravedad de ese robo que ha quedado como un poco ahí como medio en el olvido porque ya pasó. Y sin desmerecer el acontecimiento que estamos pensando en este caso, en charlar muy profundo. Así que nada, vuelvo a felicitarte, ha sido muy bueno. Muchas gracias, excelente. Yo te iba a preguntar algo más, que cuando tal vez hablamos de otro, pero ay, no me agradaba mucho. No, que toda la parte de memoria, el propósito no lo hemos hablado, pero cuando dijiste lo de que el paquete no está actualizado desde hace 5 años, ¿qué tanto? El presente. Eso para el general de quien se puede, pero preguntaba que soy yo en tu caso, ¿qué tan fácil ves la actualización de eso? O sea, ¿sería fácil actualizarlo? ¿Podríamos hacerlo más sistematizado? Muy buena pregunta. Creo que está perdido. Ahora sí, entonces, ¿se escuchó la pregunta? Bien, en el caso del paquete presentes al menos, los autores dejaron colgados los scripts con los que ellos realizaron el scrapping, que no tiene nada que ver con mi scrapping porque yo ni siquiera lo miré porque no sabía que estaba ahí. Así que fuimos por caminos completamente distintos. Esa es una de las cosas de la programación que se me viene a la cabeza ahora, que caminos completamente distintos pueden llevar al mismo resultado. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, yo creo que es sencilla la actualización, siempre y cuando no haya modificaciones en la fuente de esa información. Porque si, por ejemplo, los nombres de los elementos o el alojamiento de la web o un programadora agarró y modificó los elementos y qué describen o sumó nuevos elementos al HTML, eso va a implicar que hay que transformar todo el código de web scraping para readaptarlo a las nuevas circunstancias de código, digamos. Entonces, si las cosas están intactas y solo se sumaron más casos, por ejemplo, en el caso del parque de la memoria, más perfiles, sería fácil de actualizar sabiendo cuál es el número final del último perfil en el link, por ejemplo, y bueno, corriendo el código de nuevo que toma su tiempo porque tiene esos son detalles del scrapping. Cuando se trabaja con un servidor no hay que sobrecargarlo, no hay que darle muchas órdenes por segundo, incluso se toma un tiempo prudencial de 5 segundos entre cada pedido, entre cada request, porque si no se cae el servidor y eso es un problema para el server, para el servidor, para quien lo administre y para uno también que estaba trabajando en algo y de repente se le cayó, ya no puede acceder y no puede seguir trabajando con esos datos
con los que estaba. Y a veces recién al otro día vuelve el servidor y a veces a los 5 minutos está de nuevo. Entonces, bueno, hay que ser cuidadoso, por eso el paquete Polite que yo comenté. Pero bueno, toma su tiempo, pero sí, no sería algo tan complejo actualizarlo. Quiero, perdón, quiero sumar algo más a la respuesta. Lo que él comentó del scrapping, él ahí lo explicó con un bucle, ¿no es cierto? Que eso está en todo lenguaje de programación. Hay posibilidad de automatizar cosas que se repiten, ¿no es cierto? Y eso le llamamos los bucles o el proceso iterativo. En este caso usó un for y fue lo que fue haciendo, ¿no es cierto?, paso a paso, repitiendo, acá Manuel, paso a paso, y lo que él mencionó, yo no puedo hacer todas esas peticiones al servidor porque me bloquea. Si ustedes lo intentan en sus casas, les van a bloquear ahí nomás, y no puede uno descargar, ¿no es cierto?, más información de la página web. Recuerden que el web scraping, lo primero que él realizó es extraer información de una página web, ¿sí? Entonces yo cuando hago eso desde mi computadora, hago una petición hacia otro servidor que aloja esa página web. Y por cuestiones de seguridad, analizan eso cada cuánto estás haciéndome un pedido. Entonces, por eso al final, él puso acá esta línea de para 5 minutos. ¿Sí? Después cuando ustedes pidan el código fuente y todo eso, van a tener ahí ese slip de 5 minutos de quédate 5 segundos, 5 segundos sin hacer nada, porque en realidad este código se ejecuta mucho más rápido, ¿sí? Entonces eso es lo que se estaba refiriendo ahí Manu, quería sumarle eso a sus palabras. Y otra cosa que vos preguntaste, ¿cuán sencillo o no es actualizar un paquete? Cuando uno publica un paquete en R, primero tenés que tenerlo alojado público en GitHub, tenés que tenerlo con licencia open source, lo tenés que enviar al repositorio CRAN y hay todo un proceso para que te aprueben el paquete. No es sencillo, no hay en otro lenguaje de programación semejante proceso. Creo que es por esta naturaleza que tiene en el trasfondo académica R, ¿no? Te ven hasta el punto y la coma, y a nivel código, como es un paquete de base de datos, como bien comenta acá Manu, es, bueno, actualizar esa base de datos, agregarlo, quizás técnicamente no sea complicado, pero puede uno encontrarse al volver a enviarlo al repositorio de paquetes de R, CRAM, que te digan, no, tenés que actualizar tal cosa porque la versión de R ahora pide tal cosita. Y bueno, que uno tenga que tocar otras cosas más, ¿sí? Por eso, por ahí, mantener un paquete o algo es un tema, ¿sí? E incluso te avisan, si no cambias esto, te saco el paquete del repositorio. No quiere decir que tu paquete no exista más. Va a existir, seguirá existiendo en tu repositorio de GitHub, ¿sí? Como lo tienen aquí alojado, pero del repositorio este de CRAM, ves que acá te dice, mira en CRAM el repositorio de todos los paquetes de R presentes, te lo sacan, ¿sí? Te avisan hasta tal versión de tu paquete estuvo, y si hubo un cambio en el lenguaje base R y vos no adaptaste tu paquete a ese cambio, te lo van a sacar. Sí. Entonces, por eso, a veces uno dice, ¿por qué no lo actualizan? ¿Qué sé yo? Y bueno, es un tema. Hay que dedicarle tiempo, lidiar con esos idas y vueltas, y, agregar documentación, qué cambio se hizo, vos tenés que justificar los cambios. Pero por otro lado, está bueno también que sea así, que tenga tantas revisiones en los paquetes de NR, y por eso quienes investigamos o nos metemos en estas cosas nos gusta, porque uno, cualquier paquete que agarra de NR, encontrás el ejemplo, la documentación, tiene todo autocontenido, ¿no es cierto? Es como muy bueno en ese aspecto, versus cuando por ahí se mete uno con otros lenguajes, eh, tenés que empezar a decir qué hay o no hay. Ha mejorado eso con el tiempo con varios lenguajes, pero no es lo mismo. Entonces hay como todo un ciclo ahí de desarrollo, por eso puede ser que se demore. Sobre todo porque esto se hace, no te pagan exclusivamente por publicar un paquete. Todo lo que es open source es esfuerzo voluntario de un montón de personas, a no ser que ya tengas algo extra, o como algunas empresas que sí disponen y ponen sus empleados a compartir código open source, ¿sí?
Así que quería agregar eso por lo del ciclo de desarrollo de paquete. ¿Y vas a preguntar algo más? No, le maté la cabeza, me hubieran parado. Yo quiero comentar algo. Bueno, para que quede, bueno, por ahí no sé cómo va a quedar, para que quede. No hay problema. Según la cuenta que saqué, más o menos te tuvo que haber tomado 12 horas, ¿puede ser? O sea, digo, ese es el valor bruto después del tiempo de... Me refiero al scrapping solo, porque son 9.000 casos por 5 segundos de espera, te da como medio día, 2 horas y media. Sí, sí, sí. Y estuvo días porque tiraba errores. Perdón, tuvo varios días en realidad corriendo el código, eh, porque tiraba errores, porque claro, ustedes vieron ahí en los números de la iteración que llegaba hasta el 11.295 y dirán por qué, si son casi 9.000, no son 8.700. Y bueno, se debe a que en el medio, entre el último perfil que se sube, que probablemente sí sea el 11.295, y el primero, se van eliminando algunos perfiles o se los modifica y se los muda a otro número por X motivo. Por ejemplo, el 1 no existe el registro 1, por eso arrancaba en el 2. Y así un montón en el medio. ¿Hay maneras de salvarlo y no tener que hacer manualmente uno el salto en el número de la iteración? Sí. Yo no lo hice porque me gustaba ir corroborando cómo iba el código, pero eso implica que tal vez falló hace 1 hora y media y yo voy recién ahora, lo miro y se perdió 1 hora y media de scrapeo. Pero a mí me da la tranquilidad de obsesivo que soy de decir, bueno, viene marchando bien, reviso lo que ha hecho hasta acá, porque uno recién puede ver el volcado de datos en la tabla cuando hay un stop en la iteración. Mientras la iteración corre, yo no puedo ver el resultado parcial de los datos. Entonces, sí, tomó 2 días y medio quizá, sí, sí, sí. De tiempo bruto, digamos, no neto. Bueno, joya. Y yo tengo también como una pregunta aporte, digo, porque las dos bases de datos, digamos, el del parque de la memoria y el del RUPTE, tienen sus propios identificadores y me quedé pensando si no pensás incluir, me parece útil un identificador común que vincule ambas tablas directamente para poder hacer una búsqueda directamente por el ID de tu aporte, que supongo que yo al menos lo veo como más prolijo, no por decir que esté mal lo que hiciste, sino por el contrario, sí, un aporte, porque una cosa son los ID de un parque de memoria, otro de Rupte, me parece que uno unificado estaría bueno para acceder a la info. ¿Qué pensás vos? Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que sería prolijo. Si forma parte del paquete presentes, podría llamarse ID. Claro, puede ser, sí, sí. Yo pensaba ID presente, guión bajo presente, pero no, yo creo que sí. Yo no lo sumé porque no quise sumar más información. Dije, bueno, si yo tengo el ID del root y el ID del parque de la memoria y funcionan perfectamente con eso y ese cruce funciona, pero podría ver si aparecen más bases que las hay, en realidad, no como bases, pero sí hay mucha más información en la web y páginas, por ejemplo. Hay una página de militantes del PC, hay una página específica de militantes del peronismo. Si eso se convirtiera en una base de datos, ahí podríamos hacer un cruce de muchísimos IDs. Quizás esas mismas bases no tienen IDs, entonces ahí cobra más relevancia lo que decís vos de generar un ID único para un paquete presente, que unifique futuras bases también. Y en cuanto a los ID, me adelanto yo a hacerte una pregunta. Presentaste la base del Parque de la Memoria, la RUPTE, no tenían, porque en esa época que usaban libreta cívica, enrolamiento, cédula, era todo ese lío que había varios ID, varios documentos. ¿Están también en esas bases esos documentos o no? Sí. En la RUPTE sí, en la del Parque de la Memoria no está el DNI. Claro. Bien. Lo mismo iba a preguntar, Bien, bien. ¿los datos que estaban o eran muy inaccesibles? No, en la del RUPTE está. Sí, sí, sí. No sé si está en absolutamente el 100% de los casos, pero sí, sí está. Sí, sí. Aparte también hay un detalle que es que hay extranjeros desaparecidos.
Claro, ahí se complejiza ese tema. Nada, un comentariito nomás. En mi calidad de socióloga y de docente de la carrera, y que hay muchos estudiantes acá, y me da muchísima alegría porque estamos en crisis en la carrera, estamos en crisis las ciencias sociales, con una afrenta violentísima, una ofensiva muy violenta contra las ciencias sociales. Entonces me parece que agradeciéndole muchísimo a la UTN la apertura del espacio, y me parece que estas cosas, y al Manu en particular por el laburo que ha hecho, que es muy precioso y muy comprometido, y me parece que en eso abogar y así militar fuertemente, porque creo que estos laburos son los que sirven para justamente revitalizar la sociología, que seguimos creyendo que tiene cosas para decir y muy valiosas. Además, digo, nos sirve a nosotras, a nosotras, acercarnos al mundo de la ciencia de datos. Creo que también viceversa, el mundo de la ciencia de datos podría nutrirse muchísimo de los aportes de la sociología, porque creo que efectivamente hay ahí puentes para atender que hacen valiosos. Y por supuesto que sirve para el laburo de la memoria, del activismo y de la militancia. Entonces por ahí creo que le veo como potencialidades por todos lados, y lo veníamos charlando con el Manu, es decir, bueno, esta cuestión del número que está tan en disputa, es decir, bueno, justamente estas cosas ayudan a disputar la idea del número, porque el número está vivo, o sea, las bases de datos están vivas, entonces el número está... Digo, y cuando la afrenta viene, y no fue hace mucho como ayer, es decir, bueno, estas herramientas son las que posibilitan otra sociología, y una sociología, digamos, si se quiere computacional, lo que sea, pero que necesariamente puede estudiar también procesos del pasado que están vivos, como los estudios de la memoria. Entonces creo que ahí, bueno, el Manu ya sabe porque ya se lo hincha, pero bueno, quizás ahí, ¿qué sentís que te ha fumado todo esto a tu formación como estudiante de sociología, como futuro sociólogo? Hay muchas compañeras que también les puede servir esta cosa, que decir, no es solamente, por más allá que uno tiene fetiche por el código, no es una cuestión fetichista, codear nada más, tiene una pregunta, tiene un objetivo. Levanta la mano acá, ¿cuántos son de sociología? Me interesa. A ver. Ay, son más, son más que de ingeniería mexicana. O de las ciencias sociales, no entiendo. Ciencias sociales, a ver. Bueno, primero lo de que es un número vivo. De hecho, esto que acabo de presentar ya está desactualizado hoy, porque el Parque de la Memoria ha alargado muchísimos más perfiles desde la última vez que lo chequeé. Como unos, yo no quiero pifiar el número, pero creo que el número era 400 perfiles más. Estamos hablando de noviembre a hoy. Eh, entonces ya esto está desactualizado, y está la posibilidad de actualizarlo con código, tomar su tiempo porque es correr de nuevo lo que charlábamos con Jess, el bucle, pero bueno, ya está desactualizado. Y con respecto a lo segundo, creo que va por mi formación profesional barra personal, eh, a mí, yo soy medio apasionado de trabajar con los datos, eh, es lo que más me gusta, y unirlo con la sociología o con la teoría sociológica y pensarlo desde ese lugar es lo que hace que me mueva, que haga cosas, digamos, en este caso, ¿no? Porque acá, bueno, sabemos que no hay un rédito económico, si bien estuvo enmarcado el trabajo en un proyecto de investigación donde nos pagaban la módica suma de 7.000 pesos por mes el año pasado para investigar. Claramente la motivación no iba por ahí, sino por un interés mezclando los datos y la sociología. Y que al mismo tiempo, mientras el interés es lo que mueve, por otro lado, vas aprendiendo, movido por ese interés, vas aprendiendo metodología, vas aprendiendo, te vas ordenando, empezás a ver problemas que antes no, y la única manera de hacer eso es desde la práctica. Eh, Así que bueno, a quienes, creo que lo que se puede decir es que a quienes les gusten los datos, que lo pongan en práctica, que lo ensayen, porque es ahí donde van surgiendo preguntas. No hay otra manera, sino nos quedamos pensándolo desde afuera nada más, y es en la práctica donde al aparecer problemas aparecen también soluciones o posibles respuestas. Así que sí, me ha formado, me ha servido mucho para perfilarme profesionalmente en mi
gusto por los datos y en pensarlos un poco más y R de por sí y el proyecto de investigación en el que surgió todo esto, trabajamos mucho con R y con otras personas que trabajan con R, entonces surgen charlas a veces. Me acuerdo la última vez que presenté esto me preguntaban por qué yo había creado dos tablas en la iteración, una tabla a la que llamaba iteradora y una tabla como general donde se iba volcando todo. Y es porque, al menos en cómo lo planteé yo, la tabla iteradora se va pisando y va perdiendo la información todo el tiempo en cada bucle, mientras que la tabla general va conservando ese dato y va sumando un dato nuevo, como que funciona por fuera porque preexistía también, mientras que la iteradora se crea como parte del proceso del mismo bucle y solo le sirve de auxilio a la tabla donde se van volcando esos datos. Pero bueno, había alguien, creo que lo había trabajado de otra manera en la iteración y yo no lograba explicarle y no me lograba entender. Bueno, fue un lío, un debate largo como de 20 minutos de por qué usaba una tabla iteradora. Bueno, eso. Sí, sí, más preguntas. ¿Alguna otra pregunta, algún aporte, algo que quieran consultar? Yo voy a hacer un breve aporte, ya veo que la mayoría de las personas aquí son de las ciencias sociales y me entusiasma un montón porque yo soy del palo cuadrado informático y particularmente yo me encuentro trabajando en un área de inteligencia artificial y esa área más que nunca ahora está con muchísimas preguntas relativas que pueden ser legales, psicológicas, sociales. Hay un montón de implicaciones allá y no puede quedar únicamente en manos de informáticos o nerds, hombres blancos que viven en San Francisco. O empresarios, sí, bueno, no lo voy a mencionar. Pero bueno, entonces hay muchas problemáticas y que yo creo que las ciencias sociales termina siendo transversal a un montón de carreras, que por ahí a mí me pasó que quizás al estudiar mi carrera de ingeniería en sistema uno se queda nomás con lo técnico y después salía a trabajar a la calle, qué sé yo, y tratamos con personas. Los proyectos involucran personas, le vendemos a personas, solucionamos problemas a personas, le mejoramos la vida en los procesos a un montón de personas y las famosas habilidades blandas, que son las que más se solicitan y se requieren, porque también queremos hacer este espacio de nuestra sociedad un poquito mejor. Entonces, creo que es por el sistema que vivimos, ¿no es cierto?, que compensa todo con todo lo que tenga un precio me haga ganar más, vale más, el resto no vale, ¿no es cierto? Y no es así, tenemos muchos problemas, preguntas como las para resolver la sociedad y las soluciones cada día se están transformando equipos interdisciplinarios, así que futuro veo que tienen. He ido a muchos congresos de ciencia de datos y me he encontrado gente de distintos palos de ciencias sociales viendo un montón de cosas, así que ese mensaje quería dar. Bueno, muchas gracias. Si no tienen ninguna otra pregunta, muchísimas gracias por asistir y por apoyarnos en este evento. Nos pueden seguir en Rladies Mendoza o escribir en un correo a mendoza@rladies, o por el Meetup, el formulario que nosotros les compartimos, tenía también el enlace para inscribirse. Así que muchísimas gracias.